Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 51. Leeré el primer verso. La mente eterna modeló la idea celestial, un ser de toda perfección que es obra inmortal. El Creador al hombre dio su gracia y poder. En él ha reflejado Dios su omnipotente ser. Himno número 51. Leeré de las Escrituras. A los romanos. Los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios.
Oramos por la congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos, Nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 142. Divino amor, tu plenitud por siempre nuestra es. A todos te revelas tu perfección inmortal. Himno número 142.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Tercera Iglesia está presentando una serie de conferencias en español. El solo, cantado por Julio Wade, se titula Bueno es alabarte, Señor. Florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. El justo florecerá como la palma y se multiplicará.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 18 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es los mortales y los inmortales. El texto áureo es de Efesios. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo, según la nueva traducción viviente. La lectura alternada es de Colosenses. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Leeré de la Biblia, Levítico. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Isaías. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A los romanos. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Leeré del Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. El hombre y la mujer coexistentes y eternos con Dios reflejan para siempre en cualidad glorificada al infinito Padre, Madre, Dios. El hombre, a semejanza de Dios, como es revelado en la ciencia, no puede evitar ser inmortal. En la ciencia, la inmortalidad del hombre depende de la de Dios, el bien, y ocurre como una consecuencia necesaria de la inmortalidad del bien.
Para los 5 sentidos corporales, el hombre parece ser materia y mente unidas. Mas la ciencia cristiana revela al hombre como la idea de Dios y declara que los sentidos corporales son ilusiones mortales que hierran. El espejismo que hace que árboles y ciudades parezcan estar donde no están, ilustra la ilusión del hombre material, quien no puede ser la imagen de Dios. En la medida en que la declaración científica acerca del hombre es comprendida, puede ser comprobada y sacará a luz el verdadero reflejo de Dios, el hombre verdadero o el nuevo hombre, como lo expresa San Pablo. Salmos. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Jeremías. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestos de higos, puestos delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, de que malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Mateo. No se puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Primera a los Corintios. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. La gran equivocación de los mortales es suponer que el hombre, la imagen y semejanza de Dios, es a la vez materia y espíritu, a la vez bueno y malo. Todas las formas del error apoyan las falsas conclusiones de que hay más de una vida, que la historia material es tan real y tan viviente como la historia espiritual, que el error mortal es tan definitivamente mental como la verdad inmortal, y que hay 2 entidades y seres separados y antagónicos, 2 poderes, a saber, el espíritu y la materia, que resultan en una tercera persona, el hombre mortal, quien lleva a cabo las ilusiones del pecado, la enfermedad y la muerte. Tales teorías son evidentemente erróneas. No pueden jamás resistir la prueba de la ciencia. Juzgándolas por sus frutos, son malos. Los mortales son las falsificaciones de los inmortales. Son los hijos del maligno o el mal único, que declara que el hombre comienza en el polvo o como un embrión material. Los mortales desaparecerán y los inmortales o los hijos de Dios aparecerán como las verdades únicas y eternas del hombre. Desde el comienzo hasta el fin, todo lo que es mortal está compuesto de creencias humanas materiales y de nada más. Para ser inmortal, tenemos que abandonar el sentido mortal de las cosas, volvernos de la mentira, de la creencia falsa, hacia la verdad y recoger de la mente divina las verdades del ser. Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. La experiencia humana en la vida mortal, que empieza en un óvulo, corresponde a la de Job cuando dice: el hombre nacido de mujer, corto es de días y hastiado de sinsabores. Los mortales tienen que emerger de esta noción de que la vida material es todo en todo. El fundamento de la discordia mortal es un sentido falso del origen del hombre. El origen divino de Jesús le dio más que poder humano para exponer las realidades de la creación y demostrar la única mente que crea y gobierna al hombre y el universo. Cristo es linaje del Espíritu, y la existencia espiritual muestra que el Espíritu no crea ni a un hombre malvado ni a un hombre mortal que caiga en el pecado, la enfermedad y la muerte. En la ciencia, el hombre es linaje del Espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está como el de los mortales, en el instinto bruto, ni pasa él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El espíritu es su fuente primitiva y última del ser. Dios es su Padre, y la vida es la ley de su ser. A medida que se encuentra que una base de vida material y teórica es una comprensión equivocada de la existencia, el principio espiritual y divino del hombre alborea en el pensamiento humano y lo guía donde estaba el niño, es decir, al nacimiento de una idea antigua y nueva a la vez, al sentido espiritual del ser y de lo que la vida incluye. La ciencia del ser revela al hombre y la inmortalidad como basados en el espíritu. Primera de Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lucas. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba,
le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Segunda a los Corintios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La verdad hace una nueva criatura, en quien las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Las pasiones, el egoísmo, los falsos apetitos, el odio, el temor, toda sensualidad ceden a la espiritualidad, y la superabundancia del ser está del lado de Dios, el bien. Los mortales deben gravitar hacia Dios, sus afectos y propósitos espiritualizarse, deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y ganar un sentido más apropiado del infinito, a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad. Si ahora estamos satisfechos con obrar mal, tenemos que aprender a detestar esto. Si ahora estamos contentos con la ociosidad, tenemos que descontentarnos con ella. Al tratar de deshacer los errores del sentido, uno debe pagar plena y honradamente hasta el último cuadrante, hasta que todo error sea finalmente sometido a la verdad. Suprimamos la riqueza, la fama, las organizaciones sociales, que no pesan ni una pizca en la balanza de Dios, y obtenemos unas perspectivas más claras del principio. Disolvamos las camarillas, nivelemos la riqueza con la honestidad, dejemos que el mérito sea juzgado de acuerdo con la sabiduría y obtenemos mejores perspectivas de la humanidad. Al estar el hombre verdadero unido a su Hacedor por medio de la ciencia, los mortales solo necesitan apartarse del pecado y perder de vista el yo mortal para encontrar el Cristo, el hombre verdadero y su relación con Dios, para reconocer la filiación divina. Primera a los Corintios. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Segunda a los Corintios. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Primera a los Corintios. Sorbida es la muerte en victoria. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La mortalidad finalmente es sorbida en la inmortalidad. El pecado, la enfermedad y la muerte tienen que desaparecer para dar lugar a las realidades que pertenecen al hombre inmortal. Aprende esto, oh mortal, y busca sinceramente el estado espiritual del hombre, que está fuera de todo yo material. El Cristo presenta al hombre indestructible, a quien el Espíritu crea, constituye y gobierna. Si Jesús despertó a Lázaro del sueño, la ilusión de la muerte, esto comprobó que el Cristo podía mejorar un sentido falso. ¿Quién se atreve a dudar de esta prueba consumada del poder y de la voluntad de la mente divina de mantener al hombre para siempre intacto en su estado perfecto y de gobernar toda la acción del hombre? Jesús dijo de Lázaro: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús restableció a Lázaro mediante la comprensión de que Lázaro nunca había muerto, no mediante la admisión de que su cuerpo había muerto y luego vuelto a vivir. Si Jesús hubiera creído que Lázaro había vivido o muerto en su cuerpo, el Maestro hubiera estado en el mismo plano de creencia que aquellos que enterraron el cuerpo,
y no hubiera podido resucitarlo. Cuando se aprenda que la enfermedad no puede destruir la vida y que los mortales no se salvan del pecado o de la enfermedad mediante la muerte, esta comprensión hará despertar a una renovación de vida. Dominará o un deseo de morir o un terror a la tumba, y destruirá así el gran temor que acosa la existencia mortal. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado te tiente, aférrate firmemente a Dios y su idea. No permitas que nada sino su semejanza more en tu pensamiento. No dejes que ni el temor ni la duda ensombrezcan tu claro sentido y calma confianza de que el reconocimiento de la vida armoniosa, como la vida es eternamente, puede destruir cualquier sentido doloroso o cualquier creencia acerca de aquello que no es la vida. Deja que la ciencia cristiana, en vez del sentido corporal, apoye tu comprensión del ser, y esta comprensión sustituirá el error por la verdad. Reemplazará la mortalidad con la inmortalidad y silenciará la discordancia con la armonía. Primera a los Corintios. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Efesios. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Cristo expresa la naturaleza espiritual eterna de Dios. Deja que el modelo perfecto esté presente en tus pensamientos en lugar de su opuesto desmoralizado. Esta espiritualización del pensamiento deja entrar la luz y trae la mente divina, la vida, no la muerte, a tu conciencia. Despojándose del viejo hombre con sus hechos, los mortales se visten de inmortalidad. La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error, y la existencia verdadera del hombre como hijo de Dios sale a la luz. Si desean hacer una donación, hay recipientes a los dos lados de la iglesia, o si prefieren, podrían hacer su donación en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 359. En Dios confía, si una oscura sombra tus alegrías vino a disipar. Él
compadece siempre cual un padre, confiado espera, pues luz te dará. Himno 359. Leeré la Declaración Científica del Ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa, Primera de Juan, 3 capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Amén. Amén.